Y aquí empieza Magazine Mujeres a la Radio. Hola, un saludo para toda la audiencia. Mi nombre es Joana, soy mujer trans. Vengo a este programa La Cocina, que me han gentilmente invitado para participar y contar mis historias. Vamos a contar la historia de mi vida a nivel de mi familia. Mi vida a nivel de mi familia, pues soy de una familia humilde, pero nunca nos faltó nada. Fui muy consentida en mi casa porque pues mis hermanas, éramos 5 mis hermanas mujeres, mi hermano mayor pues él se fue muy ligero de la casa. Yo era, por ejemplo, la consentida de la casa, pero entonces a medida que yo fui creciendo, en ese tiempo había una moda que era un cortecito, la botacampana y todo. Entonces yo salía con mi papá y le decían: ¡ay, tan linda la niña! Mi papá: no es una niña, es un hombre. Entonces ya empezaban a cambiar conmigo, que porque yo no me manejaba pues me portaba como un hombre, que no sé qué, pero pues yo lo hacía eso pues porque me nacía, yo era así porque era mi instinto, como mi forma de ser. Me decían muchas cosas que tenía que cambiar, que tenían que actuar como un hombre porque yo era un niño, que no sé qué, pero yo por dentro decía: no, yo no soy un niño, yo soy una niña. Y las atracciones, cuando empecé a tener atracción por el sexo opuesto, fueron por los hombres. Yo nunca sentí atracción jamás en mi vida por una mujer. Las respeto y las quiero porque mi mamá es una mujer y mis hermanas son mujeres, pero yo nunca sentí atracción. Tuve muchas amigas, incluso en el colegio íbamos a jugar. Yo estudiaba en colegios mixtos, yo iba a jugar y yo me juntaba con las niñas, y yo jugaba con las niñas, que la lleva, que el jazz, que todas esas cosas de niña, incluso hasta hacía costura. Entonces ahí empezó el bullying de la escuela, que también fue muy terrible para mí, pero pues no vamos a hablar de la escuela, vamos a hablar de la familia. Entonces pero ahí vamos, porque le daban quejas a mi familia de que yo no jugaba fútbol, que yo me portaba como una niña. Entonces ya mi familia se sentía mal, más que todo mis hermanas se sentían mal, porque pues los amigos le decían: ay, usted tiene un hijo, un hermano volteado, tiene un hermano volteado. Pues ellas se sentían mal, pues porque pues en realidad pues yo las comprendo, pero igualmente a veces me rechazaban. Entonces empecé como a sufrir a medida que yo ya empecé a crecer. Ya tenía 8 años cuando fui violada por primera vez. Yo fui y le conté a mi mamá lo que me había pasado. Mamá no me creyó. Ella me violó un primo. Decía: pero ¿cómo iba a hacer eso con usted? Eso es pura mentira. Lo que pasa es que usted es chismoso. Yo no, sí me lo hizo, no me creyó. Y entonces incluso me iba a pegar y me regañó, que porque yo decía eso. Entonces yo nunca más le volví a contar. Fui víctima de violencia, de violaciones, fui de parte más que todo de mis primos, de mi familia, y yo no voy a contarle a nadie porque no me creía. El caso fue de que mi familia, pues yo los comprendo, pues ellos se avergonzaban, porque en el tiempo, pues yo ya soy una persona adulta mayor. En ese tiempo era muy terrible ser homosexual. Y entonces pues la gente también le rechazaba, le recochaban a mi papá y él se ponía bravo. Entonces en parte pues comprendo que me hayan rechazado, pero yo pienso que no debe haber sido así. Pero igualmente así sucedió. Entonces yo empecé a crecer. Entonces me decían que cuando mi papá me llevó al médico, entonces decía el médico que no podía poder hacer nada por mí porque pues era todavía muy niño, que tenía que esperar que yo empezara la pubertad para poderme colocar hormonas masculinas, para que mi voz se engrosara, para que actuara como un hombre, para que me saliera barba. Entonces yo le decía: mamá, ¿para qué me van a colocar esas inyecciones? No, pues para que le salga barba, que se introducía por dentro. No, yo no quiero ser eso, yo no quiero ser una mujer. Incluso mis hermanas conseguían novio y yo sentía rabia con ellas, porque a mí me gustaban ellos y yo sentía rabia porque a mí no me buscaban, a mí sí eran a mis hermanas. Entonces a raíz de eso se empezó a crear conflictos en la familia. Entonces me echaron de la casa. Tuve que irme de muy temprana edad, iba a cumplir 13 años, pero tuve que irme porque pues me rechazaron, no me podían aceptar así, porque pues, molestaban a mis hermanas porque tenía un hermano volteado, porque tenía un mariquita. Entonces me rechazaban, entonces me dijeron que me tenía que ir. Entonces, debido a todo este conflicto que empezó a generarse en mi casa, me tuve que ir. Mi mamá era la única que me decía que no me fuera, pero igualmente me tuve que ir.
Entonces ahí fue donde empezó mi vida lejos de mi casa, que fue muy duro. Yo guardaba resentimiento con mi familia porque me habían echado así. Pero igualmente me tocó llegar a la prostitución, no tenía otra cosa con que ganarme la vida. Si yo iba a pedir trabajo, así fuera barriendo algo, no porque es un marica, no porque es no sé qué. Entonces la única alternativa que tuve fue prostituirme. Después de eso, entonces yo guardaba resentimiento con mi familia, yo me alejé de mi familia. En ese tiempo no existían los celulares, pero yo no me comunicaba con mi familia ni por fijo ni por nada, porque era resentida porque me habían echado la casa. Aunque después de todo lo que yo comprendo, pues ellos lo hicieron pues porque en ese tiempo era muy difícil ser así. Y ahí empezó mi vida. Ya con el tiempo pasaron 10 años, entonces yo sentía deseos de ver a mi mamá. Yo ya tenía una pareja, entonces yo ya tenía senos, porque yo desde muy temprano me hormonizaba, tenía senos, el cabello largo. Yo fui y le dije que yo quería ver a mi mamá, entonces le dije dónde veía a mi mamá. Él fue, la llamó, y fue para mí muy duro que mi mamá llegó al pie mío y miraba para todas partes a donde me veía. Entonces cuando yo la llamé mamá, ella me abrazó, lloró y lloramos, y ahí empezó como una aceptación pues de parte de mi mamá. Entonces mi mamá empezó a hablar de mí con mi familia, pero no era posible porque pues, de todas maneras decían que no, que yo era la vergüenza de la familia, que yo era la oveja negra de la familia. Y así pues me tocó darme al dolor de eso. A mí mi familia me vino a aceptar ya cuando mamá murió, porque mi mamá les pidió que me aceptaran. Yo pienso que eso no debería ser así, porque si mi familia me hubiera aceptado, me hubiera dado la oportunidad, yo no hubiera sido prostituta, no hubiera sido drogadicta. Bueno, no quiero hablar más de esto porque a esto me duele mucho y me dan ganas de llorar. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle a todas las familias que por favor no rechacen a sus hijos por lo que son, y más por ser homosexual, por ser gay, porque si lo rechazan desde el comienzo, una se va a criar con frustraciones, una se va a criar con temores, y uno va a caer en muchas cosas, en la droga, en la prostitución, y he visto muchas historias que también se dedican a robar y a hacer cosas porque no les dan otra alternativa y porque se sienten resentidas con lo que la familia los hace. Por favor, le doy el consejo a todas las familias de que acepten a sus hijos como son, porque nadie lo puede cambiar a uno. Esto no es una enfermedad, esto no es un vicio, esto no lo hace uno por vicio, esto lo hace uno porque le nace, porque uno nació así. No fue que uno se quiso volver, porque si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir ser otra persona, yo lo hubiera sido, pero no, yo nací así y así soy y así me quedé ya. Ahora ya mi familia ya me acepta, ya mis hermanas, ya tengo buena relación con ellos, mis sobrinos. Yo luché mucho por capacitarme, por estudiar, por ser una persona diferente. Entonces me da gusto hoy en día. Mi familia, mis sobrinos son profesionales. Cuando me ven en la calle, van con sus amigos, le presento a mi tía, me tratan y me dan el puesto que yo quiero. Ya eso me da orgullo, porque no se avergüenzan de mí, porque yo veo otras familias, a otras chicas que son así como yo, o sea, otras chicas trans, que la familia se avergüenzan de ella. Yo ahorita en la actualidad me siento orgullosa de mi familia porque me aceptan, me comprenden y no se avergüenzan de mí. Entonces el consejo es: acepten a sus hijos como son. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y especialmente para las personas que nos han escuchado desde el primer capítulo. También para nuestro máster y para nuestra mesa de trabajo. Hoy presentamos nuestro 9º capítulo Magazine Mujeres a la Radio. Hoy con un tema muy especial dedicado a las mujeres trans que han sufrido una de las formas de violencia más dolorosa en la vida de cualquier persona, la violencia intrafamiliar. Recordemos que Magazine Mujeres a la Radio es una iniciativa que busca crear y promover una estrategia de prevención de violencias contra la mujer a través de un seriado de podcast dirigido a mujeres y mujeres trans del municipio de Ibagué. Asimismo, queremos contarles que nuestro programa es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria de estímulos municipal desde el área multidisciplinar con la beca de fortalecimiento artístico y cultural
de las mujeres de la ciudad de Ibagué, en el cual, orientado y dirigido por La Cocina, que es Laboratorio de Comunicación Ciudadana, y que cuenta con el apoyo y el respaldo de la Mesa Cultural del Sur. Bienvenidos, bienvenidas. Así es, Valentina. Hoy saludamos a todas las mujeres que nos escuchan y a nuestra audiencia que nos acompaña desde el programa número 1. Hoy trabajamos con un tema muy especial, un programa dedicado a hablar sobre la violencia familiar, sobre todo aquello que padece nuestras mujeres trans. Un saludo muy especial para nuestra invitada Joana y nuestra psicóloga Carolina García, que es la experta en el tema. Bienvenida, Carol. Bueno, buenas para todos y todas. Un placer estar acompañando este programa y generando complicidades para mitigar las violencias contra las mujeres. Hoy hablaremos un poco de lo que significa ser una mujer trans en Colombia. Específicamente, ¿a qué hacemos referencia con el término trans? Bueno, cuando hablamos de este término transgénero, es un concepto global, es un concepto mundial, ¿cierto? Que nos, digámoslo, encasilla o nos da la definición de la identidad de una persona, ¿sí? Y es una persona que de pronto desde una etimología no se ajusta, ¿sí?, a su sexo biológico, ¿sí?, y no asocia su sentir con tener vulva o pene. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se vería la violencia intrafamiliar cuando se está atravesando por una transición? Bueno, ¿cómo se vería? Pues se ve muy mal, se ve desde una mala práctica. Cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de las violencias que son ejercidas por las personas que convivimos, ¿sí? Padres y madres a hijos e hijas a madres, entre hermanos, abuelas y nietos, ¿sí? Eso se llama intrafamiliar, es decir, al interior de la familia. Las mujeres trans, que es como específicamente, pues independientemente de su identidad, como cualquier persona también pueden experimentar una violencia intrafamiliar. Sin embargo, ¿sí?, por tener esta condición, esta acción afirmativa, se exacerba más esta violencia, ¿sí?, en la mayoría de casos. Entonces, esta violencia contra las mujeres trans es por el hecho de tener una identidad, ¿sí?, distinta, que no asocian a su sexo al nacer. Allí prevalecen los prejuicios, prevalecen los estereotipos de género, prevalecen las familias que están construidas desde lugares muy hegemónicos, muy conservadores, ¿cierto?, donde una sociedad nos impone el hecho de papá, mamá, ¿cierto?, e hijos e hijas asociado a ese sexo con el que nací. Entonces esta violencia se exacerba, se aumenta, ¿sí?, cuando las familias no tienen un proceso psicoeducativo ni han deconstruido desde el amor como prevalencia el hecho de que sus hijos e hijas se identifiquen de manera distinta. La falta de concientización, la falta de entender que somos personas, ¿sí?, y que el amor debe prevalecer al interior de la familia independientemente de la acción afirmativa que se presente, hace que esta violencia sea más visible, ¿sí?, más fuerte, con unas consecuencias destrozadoras, no sé cómo sería la palabra, en la vida de una persona trans, porque la llevan a tomar decisiones desde muy temprana edad, la llevan, no gratis, quiero decir con esto, aunque hay casos exitosos, muy pocos, yo diría que de 10, 1, ¿sí?, donde son amadas o amados por sus familias, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a decir algo? ¿Por qué la profesión de la
condición de prostitución se asocia a mujeres trans. ¿Por qué? Porque fueron desterradas de su hogar a los 7 años, 8, 9, 10 años. ¿Para dónde más coge uno o una? Sí, porque Sí, no si tiene- la persona que lo vio nacer lo destierra de su hogar por el estigma social y público, ¿sí? Porque son asociadas profesiones como la peluquería, que es una profesión y un arte hermosísimo, porque quizás es donde más hay facilidad, ¿sí? Desde una profesión operativa, después de haber ejercido una prostitución, tener como un empleo socialmente aceptado, ¿cierto? Y se asocia con estas situaciones. Porque no se asocian muchas mujeres trans a educación de alta calidad, a ser profesionales, a tener una maestría, a ser contratadas como persona, como funcionarias públicas, por el estigma social. Pero todo radica en que fueron parias de la familia, que fueron desterradas. Y cuando esto pasa, entregamos en bandeja de plata a la sociedad a personas y muy pequeñas. O sea, yo estoy hablando de que si nosotros recogiéramos los testimonios de la mayoría de mujeres trans en este país, yo alcanzaría un 85, si no es un 90%, que fueron desterradas de sus hogares cuando tenían menos de 13 años de edad. Entonces, pues allí se visibiliza más este tipo de violencia intrafamiliar. ¿Qué tipo de consecuencias psicológicas trae para una mujer trans el ser víctima de violencia intrafamiliar? Las mismas secuelas y lesiones psicológicas que para cualquier persona. Sí, la violencia intrafamiliar es fuertísima, imposibilita el desarrollo de las personas, tener relaciones sexoafectivamente sanas, porque si no tienen una resignificación, si no tienen un apoyo, ¿sí? Pues probablemente van a repetir este tipo de violencias. Y allí pues como acción afirmativa volvemos a decir, pues es más fuerte también. O sea, todo es fuerte cuando hay violencia intrafamiliar, pero miremos, hay violencia intrafamiliar y es una mujer trans. Claro, por la acción afirmativa, ¿sí? Porque entonces la violencia intrafamiliar vive en la casa porque te identificas con el sexo de que naciste, pero aparte de que tienes violencia intrafamiliar y eres una persona en tránsito, lárgate de la casa y mira cómo sobrevives, porque yo no voy a tener a mi casa ni un gay, ¿sí? Ni un homosexual, ni una lesbiana, ni una mujer naciendo hombre, ¿sí? Entonces, aparte de todo, pues se agudiza un poco la lesión y la secuela psicológica. ¿Qué tipo de dinámicas debería haber en la familia donde hay una mujer trans? Bueno, primero el apoyo, ¿cierto? Leer, yo creo que ilustrarse es muy importante, de cómo amar, cómo apoyar, cómo no discriminar cuando tenemos un miembro de la familia en proceso de tránsito, entender que es igual a todos y todas, solo con una identidad distinta, ¿sí? Hacer un proceso de psicoeducación es importante. Faltan organizaciones que se dediquen de pronto a fortalecer esa deconstrucción intrafamiliar cuando tenemos cuando hay un miembro de la familia trans. Y lo ideal, la verdad lo voy a decir con mucho amor, es que esos tránsitos se hagan en hogar, que esos tránsitos se hagan en familia, porque eso genera poder en la persona, eso genera una realización en todas sus áreas de la vida. Si mi mami, mi papi o mi tía o mi abuela o quien tenga la custodia y me acoja o sea cuidador, y yo estoy haciendo un tránsito, pues el amor prevalece. Entonces voy a tener mi autoestima firme, voy a tener mi empoderamiento claro, voy a poder desarrollar mis habilidades a nivel académico, social, estructural, sociopolítico, ¿sí? Voy a tener una vida, ¿sí? Y todo parte desde ahí. Y voy a apelar por unos derechos sin silenciar. Y no me va a violar la policía. Y no me van a decir en la entidad médica que estoy loca y que tengo una disforia sexual, porque tengo una base sólida que es la familia, ¿sí? Y desafortunadamente aquí sí quiero hacer una recomendación, es que cuando
desterramos a una persona trans de la casa, nos la acogen otras personas con igual o peor de lesiones psicológicas y físicas, ¿sí? Entonces, si yo destierro, la sociedad está lista con el consumo de sustancias psicoactivas, está lista con la prostitución, está la amiga trans porque ellas se vuelven una manada y una familia, ¿sí? Y una familia de buenas y de malas prácticas también, con mucho amor lo voy a decir, ¿sí? Entonces, la mejor amiga que también fue desterrada y que quizás sufrió también violencia, consume esto, que esto te saca del dolor, entonces ya vamos es bajo el consumo de sustancias, el alcohol, y ya te tengo trabajo con mucho amor, entonces la manada se vuelve ese círculo social y vicioso para la sociedad, ¿sí? Entonces es mi recomendación, y es que el Estado debería brindar herramientas necesarias para propiciar estos escenarios. Y esas herramientas, ¿cuáles son? Lo que hablábamos, procesos de sensibilización, de deconstrucción, de apoyo, ¿sí? Y si no tenemos un Estado que de pronto no nos da esas herramientas, posiblemente vamos a seguir incurriendo en las mismas faltas, ¿sí? Y vamos a seguir violentando, ¿sí? Personas con acciones afirmativas. ¿Qué puede hacer una mujer que sienta que está siendo víctima o fue víctima de violencia intrafamiliar por su proceso de transición? ¿Y cuál es la ruta de acción que debe tomar? Bueno, lo que hablamos ahorita es que nosotros no tenemos rutas para acciones afirmativas de mujeres trans en procesos de violencia intrafamiliar, ni para apoyar personas, para familias, para acompañar los tránsitos. Sí, hay un desconocimiento y una ignorancia en el tema absoluto. Sin embargo, sí hacer un llamado a que si es violencia intrafamiliar, como cualquier persona, debe estar por comisaría y fiscalía, ¿sí? Y que debe ser atendida desde su proceso intrafamiliar, como la misma persona que sufre violencia intrafamiliar. Aunque aquí debería agudizarse un poco el tema de la pena ejemplarizante, porque estamos hablando con una acción afirmativa. Aparte de que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, lo está haciendo por su condición y su identidad de género. Sí, y eso le suma un poco y agudiza el tema de la violencia. Yo quiero acá mencionar algo, y es que nosotros hay una estrategia distrital en Bogotá que se llama el proyecto Monocuco, donde se permite construir y generar una red multiplicadora para familiares de personas transgénero, ¿sí? Y ellos difunden ese acompañamiento. Buscar estas colectivas, buscar estas organizaciones sin ánimo de lucro, buscar estas movilizaciones que seguramente están también compuestas por mujeres trans, es importante, ¿sí? También hay casos exitosos cuando son amadas y amados por ser personas, ¿sí? También hay casos exitosos, pero desafortunadamente, como lo decíamos, de 10, 1. Sí, entonces sí hacer un llamado a esa situación y de pronto visibilizar un poco esos casos exitosos, hacerlos más públicos, más visibles por los medios de comunicación, donde estas llamamos transfamilias, ¿cierto? Han acompañado de manera muy, muy importante estos procesos. Y también como recomendación final, si quisiera independientemente de cómo sean nuestros hijos, hijas, hijes, sí, el amor debe prevalecer porque son personas en condición de discapacidad, en condición de un tránsito, ¿sí? Lesbianas, homosexuales, amar. El amor es muy poderoso en todos los procesos y creo que eso debe prevalecer al interior de las familias. Muchas gracias, Caro. Y también muchas gracias a nuestra audiencia, la mesa de trabajo que nos acompañó hoy, a nuestra invitada Joana. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden que esto es Magazine Mujeres a la Radio. Y aquí termina Magazine Mujeres a la Radio.